Bien, señores, aquí estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con Matinal. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Doctor, bienvenido. Un placer tenerle con nosotros. Contentísimo de estar aquí con ustedes y conversando con el país. Primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, ¿verdad? El segundo vicepresidente. Segundo, bueno, que Milagro es la primera. Milagro es la primera. Sí. Doctor, a mí me gustaría... Estoy con la función de coordinador ejecutivo de la presidencia del partido, de modo que la función de la coordinación del partido es la función ejecutiva operativa. Edith, dice Leonel Fernández, oiga esto. Sí, pero espérate, Sí. es que quiero conectar ese tema que tú tienes ahí con esto. Ok. Usted ayer criticaba al presidente Leonel Fernández y a Danilo Medina, porque critican al gobierno. Pero hoy, entonces, esto que Caminero tiene ahí, dile eso. Dice que Caminero. Leonel, dice que el gobierno tiene complejo del pintor botero. O sea, que exagera y engorda todo. Es decir, que O sea, pinta las gordas. Sí, que si para pintar este edificio cuesta 10 pesos, bueno, pues él dice que son 20. Para llegar a un momento. La pregunta es, pero la pregunta es, doctor, ¿qué es lo que usted le critica a los que critican al gobierno? No, la verdad es que no es una crítica porque critican. Lo que hemos señalado es el hecho de que dos estadistas, como lo son el presidente Medina y el presidente Fernández, uno gobernó 12 años y el otro 8 años, no han estado a la altura de una situación como la que vive el mundo, y por supuesto afecta a la nación, y han seguido en una campaña puramente electoralista a destiempo, no acorde con la situación primero del COVID, en su momento más difícil, que fue cuando el presidente Abinader asumió el poder. Luego, con la guerra de Ucrania, y en todo ese proceso no ha habido un solo planteamiento por parte del Partido de la Liberación Dominicana, del presidente Medina y del presidente Fernández, que haya planteado propuestas acorde con la situación. Bueno, dirán ellos que la oposición no está para hacer las propuestas, sino el gobierno. No, una oposición responsable, dos expresidentes de la República en cualquier país del mundo se hacen planteamientos porque es una situación excepcional la que se ha vivido. Que era lo que hacía Peña Gómez y Juan Bosch en su época, y el propio Balaguer cuando estaba en la oposición. Hipólito con Balaguer y todo, y Balaguer siempre. Pero si usted busca en los medios de comunicación, usted no va a encontrar un solo planteamiento de ellos que no sea de política, de campaña electoralista. No hay un solo planteamiento profundo sobre la situación que vive el país y el mundo. O sea que todo ha sido de política electoralista a destiempo. Entonces, no están acorde con la condición de estadistas. Han dejado mucho que desear. La desesperación por las elecciones del 24 los ha llevado a desnaturalizar la función de dos expresidentes como ellos. Es como si no tuviésemos expresidentes. Entonces, en una situación tan grave, eso es lo que hemos planteado, no la crítica, porque la oposición está para hacer oposición. Doctor, pero y el PLD y Leonel Fernández hacen una oposición radical. Ha sido así siempre, por encima del interés de la nación. Todos recordamos aquí, como ahora, el presidente Fernández es la meteorología. El presidente Fernández es la meteorología de la catástrofe. El presidente Fernández pronostica maremotos, terremotos, desastres, que el país va hacia el abismo. O sea, no hay planteamiento que tenga acorde con el interés de la nación. Entonces, no puede ser así porque eso le luce a otros, no le luce al presidente Fernández.
Entonces, ese es el planteamiento que hemos hecho, no que hagan oposición, Sí, porque fíjese, la oposición está para hacer oposición. Y una democracia necesita una oposición fuerte, una oposición, pero una oposición propositiva también, responsable, identificada con los intereses de esa democracia, con los intereses de la nación, que no ha ocurrido en estos casi 2 años. Doctor, pero el presidente de la República, el doctor Luis Abinader, en un momento planteó eso. Se quejó de que la oposición no hacía oposición y, sin embargo, ambos partidos le respondieron que no, que la han hecho, pero que el gobierno no escucha. Eso por un lado. Y segundo, cuando usted habla del ambiente electoral, ¿no cometió el propio partido oficial un error al adelantar de alguna manera el tema electoral? Bueno, ¿No siente que el propio gobierno es que está animando un poco la situación y que lleva a generar ese ambiente no, lo de adelantarlo electoral? no, porque recuerde que apenas días Mandó las después, consultas a la calle, después mandó a la días, gente, los PRMistas a la calle. Es decir, no. eso no genera un ambiente. No, porque ese fue un planteamiento del domingo antepasado. La campaña empezó con el presidente Fernández el día después de la toma de posesión de Luis, y luego el Partido de la Liberación Dominicana, por primera vez en la historia del país, se reunió y decidió fijar fecha para la convención. La consulta. Hicieron después consulta, pero para la escogencia de los candidatos, del candidato presidencial, el día después o semanas después del inicio del cuatrenio. Entonces, ese fue el despegue de la campaña, y la Junta Central Electoral no estaba aquí, nunca se enteró, no vio los medios de comunicación. Eddie. No Es lo que sabía. está ocurriendo Entonces, ahora, porque, por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió, Laura? Ajá. Que cuando el Partido de la Liberación Dominicana anunció la fecha para escoger su candidato a la presidencia, el órgano electoral en ese momento debió llamar al Partido de la Liberación Dominicana, amonestarlo y publicar la amonestación por haber iniciado una precampaña tan a destiempo, al margen de lo que manda la ley 3318. Pero el presidente de la Junta eso Central no Electoral ocurrió. dice que no tiene herramientas Pero legales claro que tiene, para buscar ese tipo de medidas. Pero claro que tiene herramientas. Lo dijo justo la semana pasada. Sí, pero tiene herramientas. La ley lo establece ahí. ¿La ley de partido o la ley electoral? La ley de partido. Y la ley electoral también prohíbe la campaña de tiempo. Mire, a pero ya propósito. es otra cosa. Entonces, ¿Pero qué dice tipo de la ley? medidas debería estar ¿Qué tomando dice la ley? Junta? Bueno, las administrativas están multa de 1 a 200, hasta 200 salarios mínimos por hacer campaña a destiempo. La otra sanción, habría que esperar lo que ocurre en la fecha en la que la Junta se reúne para examinar las candidaturas a cargos de elección popular que cumplan con la ley para ser admitida. Cuando la Junta admite las candidaturas, en ese momento tendrá que examinar cuáles candidatos violaron la ley en lo que tiene que ver con la campaña, con la pre-campaña. Entonces, si ese candidato violó la ley, podría ser rechazada esa candidatura. Entonces, de ahí es que hay que evitar esa situación, y la Junta sencillamente no es usted tener decisiones que en ese momento impliquen drasticidad, etcétera. No, es que la ley faculta al órgano electoral a amonestar a quien viola la ley. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Llamar a amonestar. Eso es lo que se hace en la familia, en cualquier circunstancia. Cuando se viola la ley de esa manera, la Junta llama a los partidos, le hace una advertencia, le hace una admonición, publica esa admonición diciéndole: usted violó la ley, usted se equivocó, usted está siendo amonestado. Olivares. Y eso frente a la opinión pública, ya eso es una sanción.
Ahora, que no ha ocurrido absolutamente nada. ¿Ha sido débil la Junta? ¿Ha que, sido débil la Junta con relación a eso? Bueno, yo pienso que no ha sido lo suficientemente firme ni oportuna en cuanto a la reacción. Cuando ellos reaccionaron habían pasado 3 meses. Entonces, el órgano tiene que estar ahí atento. ¿Qué es lo que se está violando? La razón es que al final de cuentas se violó la ley desde el principio. ¿Pero cómo se ha violado? Con campaña de destiempo. El órgano no actuó y entonces todo parece indicar que se hizo tarde, pero se hizo tarde porque el órgano no actuó temprano. Pero doctor, ¿cómo se está violando la ley? ¿Cuáles aspectos específicos usted entiende que están siendo violados por la oposición? Bueno, hacer campaña de tiempo. Se ha hecho campaña. Por el otro lado... Pero por ejemplo, no están colocando publicidad en televisión, los actos se están haciendo en locales cerrados, no hay mítines en la calle. Entonces, ¿qué aspecto concreto usted entiende que es lo que constituye una violación? No, la ley establece que los partidos pueden mantener sus actividades permanentemente, porque los partidos no funcionan solamente en las elecciones. En las elecciones. Bueno, el mismo PRM hizo un evento bastante grande el domingo pasado. Dentro del marco del proceso de renovación de sus cuadros directivos, que lo manda la ley. Están obligados por la ley a hacerlo. Ahora, en el caso del, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, en el momento que anunció fecha para la escogencia de su candidato, en ese momento violó la ley. Bueno, pero ahora bien, ellos lo que están diciendo es una consulta. ¿Qué ocurre? Bueno, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el presidente Fernández también inició una verdadera campaña desde el inicio. Luego ya se detuvieron, no celebrando mítines, caravanas y ese tipo de cosas. De todas maneras, el problema es que en el caso del órgano, ya se ha hecho tarde para actuar en lo que tiene que ver con la pre-campaña y ya todo el mundo Doctor, está en campaña. Esa es la realidad. Pero déjeme ver una cosa, déjeme ver si yo entiendo una cosa. Vamos a construir el ilícito de violación de la ley. Por ejemplo, el PLD ha anunciado la consulta para definir un poco el perfil de lo que entiende su candidato. En ese sentido, la propia Junta ha colaborado con el partido en lo que entiende que no es una violación. Y por el otro lado, el gobierno le ha concedido al partido los locales de las escuelas para hacer la consulta. ¿Cómo construimos un ilícito sin arrastrar a la Junta y al propio gobierno a ser también sancionado? Porque estarían violando, toda la estructura estarían violando la ley. Entonces, desde ese punto de vista. No, el mensaje, el razonamiento suyo es de que ya eso está institucionalizado. Claro. Esa es la situación. Es lo que decíamos, que ante el hecho de que el órgano electoral inclusive hizo un reglamento, una resolución diciendo qué era el tiempo antes de la pre-campaña. Exacto. Y qué era la pre-campaña. Entonces, la idea es que todos los que decían que la campaña a destiempo en la República Dominicana era porque se celebraban las elecciones cada 2 años, ¿te recuerdas? Y que por eso en la reforma del 10 se unificaron las elecciones. Que tal y como siempre dijimos, esa no era la razón, eso se cayó y que estaremos en campaña permanentemente los 4 años, porque como usted señaló, en este proceso hay un precedente que la institucionalizó la pre-campaña. Por lo tanto, los 3 meses que están establecidos en la ley de partido, de hecho, no existen. Seguimos igual en campaña. Ese es el detalle interesante. Usted, como miembro de la Junta Central Electoral durante, creo que fue 8 años, ¿verdad? 2 periodos. 10 años. 10 años. Propugnaban por el voto electrónico. Sin embargo, este fin de semana, específicamente el viernes, salió el sábado en los medios, el Tribunal Constitucional declaró el voto electrónico como inconstitucional. O sea, vamos a volver al voto por bolitas, porque fracasó en el 2020
en febrero, hubo que suspender las elecciones por eso. Me gustaría saber su opinión en torno a esto que se está dando en torno a volver otra vez de nuevo, o por lo menos... Que fue como se hicieron las elecciones del 2020. A no pensar más en el voto electrónico por ahora, declarado inconstitucional. Bueno, yo prefiero examinar bien la sentencia del Tribunal Constitucional. Todavía no está No ha salido. disponible. No ha salido, con solo la salió el modulación. dispositivo. Sí. Solo es el dispositivo. Así, analizándolo en base al dispositivo, que eso en una sentencia de esa naturaleza, el dispositivo no es suficiente. A veces la parte que conforma el cuerpo de la sentencia, donde habrán 50 páginas, por ejemplo, 60 o 100 dedicadas a lo los considerando, es la parte más interesante. Claro. Entonces, pero sobre la base del dispositivo, yo pienso que la posibilidad de usted celebrar elecciones con sistema de voto electrónico es una que tiene el sistema. La de celebrarlo manual también, de modo que usted no lo puede encasillar en un solo mecanismo de elección. Usted no puede decir, bueno, es exclusivamente voto electrónico. Pero ya eso fue declarado inconstitucional. Esa es una posibilidad. Ahora bien, en lo otro, en lo que tiene que ver con la situación real que se presentó en el país, la automatización empezó teniendo problemas. Todavía estando nosotros en la Junta Central Electoral, cuando se inició el proceso de automatización del escrutinio. Entonces, en ese proceso hubieron fallas, se produjeron fallas reales, producto de que quisimos introducirlo de una manera muy violenta, muy rápida, sin cumplir con una serie de requisitos que en cualquier tipo de implementación del sistema electrónico electoral tiene que implicar... Es poco aconsejable. Sí, primero usted tiene que iniciar con planes pilotos, auditorías del proceso, tanto de equipo como de software, pruebas como si fueran reales, para que cuando llegue el día ya todo eso esté probado. Parcial, usted no puede empezar con el 100%, no puede arriesgarlo, tiene que iniciar en provincias o en regiones completas, pero nunca iniciar de golpe. Entonces nosotros iniciamos de golpe, lo arriesgamos todos. Bueno. Entonces ahí tuvimos el inconveniente. Luego el fracaso de febrero del 20, las municipales, terrible, estrepitoso. Eso marcó por lo menos un largo periodo sin voto electrónico, porque en nuestro país, porque la gente, pero en cualquier otro lugar el voto electrónico quedaba suspendido por muchísimos años. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahí les sintetizo que los países donde se ha utilizado el voto electrónico han retornado muchos al voto manual, porque el tiempo que se toma el proceso no está en el momento en el que la gente va y marca la boleta. El tiempo está después en el proceso de escrutinio, la transmisión del resultado, que nosotros habíamos avanzado muchísimo. O sea, que le parece correcta la decisión de la Junta de poner a consulta de los partidos el método que se usó en el 2020. Bueno, pero que conforme a la decisión del Constitucional también eso se cayó, lo que acaba de denunciar la Junta. Pero la pregunta es, ¿están de acuerdo con el método propuesto? Con el método propuesto de la Junta, que es básicamente escaneo y transmisión. No, es que nosotros tenemos que reunirnos, tenemos que ver el tema, la dirección ejecutiva lo va a ver el próximo jueves, vamos a revisar, pero ya se cayó conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, porque dice que ni siquiera la automatización de la presentación de las candidaturas por parte de los partidos, que fue un paso importante de avance. Antes se recibía la candidatura manual, iban y lo llevaban. Ahora se hacía de manera digital y fue un avance importante de la gestión de nosotros. Entonces, tú eliminar eso, esa parte yo no la entiendo. ¿Por qué razón? ¿Qué tiene que ver eso? Si
si por ejemplo eso funcionó muy bien. Entonces, esta cosa hay que esperar a ver la sentencia completa, pero yo pienso que es sumamente trascendente. Mientras tanto, la Junta Central Electoral lo que no puede hacer es detenerse. Tiene que seguir el montaje de las elecciones del 24 ante esta confusión, haciéndolo de la forma como se hizo en el proceso pasado, para que no perdamos un tiempo que puede ser vital Eddie, para el proceso. llegamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias. Doctor, gracias por estar con nosotros. Despedimos al Siempre. doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos.